En estos días se ha especulado mucho en la prensa qué puede suceder con el juicio que enfrenta Cuba en la Corte de Londres por una deuda que no ha pagado desde los años 80. Primero que todo, hay que ubicarse en el contexto en el que ocurre este juicio. Ocurre en un contexto donde Cuba está en total bancarrota, donde el gobierno cubano ha perdido todas sus líneas de crédito, incluso las de sus socios políticos, como Rusia y China, que ya no le prestan dinero. Es una de las pocas veces que el gobierno cubano ha decidido participar en un juicio. Por lo general, ellos siempre han obviado estas cortes porque no le dan importancia, porque nunca han tenido el interés de pagar. Cuba tiene muy mal antecedente como pagador. En el 2015, por ejemplo, entre el Club de París y otras naciones le perdonaron 42.500 millones de dólares, de un total de 50.000, 51.000 que tenía. De ellos, Rusia perdonó 29.000 millones. El Club de París perdonó 8.484. China perdonó 2.830. Japón le perdonó 1.400 millones. México le perdonó 340 millones. Hay que destacar aquí que esta suma perdonada no incluye ni siquiera los 4.000 millones de dólares que Cuba le debe al Club de Londres, los 15.000 millones de dólares que le debe a Venezuela, los 6.000 millones de dólares que le debe a Argentina desde la década de los 70, los 1.000 millones que le debe aproximadamente a Brasil y a Sudáfrica, que le debe 400 millones de dólares. Todas estas deudas que no están contabilizadas en ese grupo suman 26.400 millones de dólares. Algo que cuando los acreedores ven que no hay posibilidad de hacer ninguna negociación con ellos, porque la costumbre es de no pagar. Actualmente el gobierno cubano reconoce una deuda de alrededor de 20.000 millones de dólares. Estamos hablando 2023. En el 2015 le perdonaron 42.000. Tiene una deuda reconocida de 20.000 según ellos y 26.000 que no han pagado. En total son 46.000 millones, casi lo mismo que le perdonaron en el 2015. Pueden pasar varias cosas. Uno, que el juicio se dilate por técnicas dilatorias de los abogados de la defensa. Eso suele suceder en estos casos. Puede pasar que la jueza al final determine que esa deuda hay que cobrarse y que el régimen cubano pierda el juicio, o que se invalide el juicio por jurisdicción o por alguna otra razón y no se cobre ninguna deuda y todo siga igual como hasta ahora. Cualquiera de las dos soluciones va a tener un impacto muy grande en los inversionistas que miran con atención si es posible o no invertir en Cuba. De hecho, de entrada hay que ver cómo una deuda de hace más de 40 años hoy en día se está dilucidando en una corte de Londres. Para cualquier inversionista que quiera poner su dinero en Cuba, eso es una señal de mucho peligro. Si el juicio lo gana Cuba, es decir, que no tenga que pagar, entonces el riesgo aumenta aún más para el inversionista, porque sabe que si en algún momento se va de Cuba, después de haber invertido, no va a recuperar más nunca su dinero. Entonces, eso es un mensaje que el inversionista debe comprender. Si gana la parte que está demandando, entonces, ¿qué pasaría? Que es la otra opción que queda aquí por explicar, ¿no? Bueno, muy sencillo. Se desataría una casa de cómo confiscar o tomar los activos que tiene el régimen cubano fuera del país. Y en este sentido, Gaesa, que es la gran corporación holding de los militares o de la oligarquía que gobierna el país, para decirlo propiamente, corre un riesgo muy grande. Y es por eso que ellos se han sacado la billetera y han contratado 3 bufetes especializados en este tipo de litigios. 2 bufetes ingleses y un bufete español, donde casualmente trabaja una abogada cubana que es la hija del señor abogado Dávalos, que es el que lleva los negocios de formar todas estas empresas que Cuba tiene fuera, es la que hace los principales negocios con los inversores extranjeros, así que él conoce muy bien dónde está el dinero. Entonces, en ese contexto, la importancia que le ha dado Cuba, en este sentido, en este caso Gaesa, a este juicio, tiene que ver, primero, con participar, segundo, con desembolsar esta suma millonaria a bufetes de abogados para defenderse, y tercero, saben que hay mucho en riesgo. En el caso de que el demandante logre ganar el juicio,
Cuba tiene varios activos importantes fuera del país. Uno de los más importantes es el Javín Bank, que precisamente está en Londres. Es un banco 100% de 100% capital cubano. Ese banco tiene relaciones de corresponsalía bancaria con más de 400 bancos alrededor del mundo. Y es el banco que le da soporte a más de 200 empresas que Cuba tiene sumergidas en paraísos fiscales para hacer todo tipo de negocios en el mundo del shipping, etc. Entonces, ese sería uno de los activos que pudiera ser objeto de una persecución en caso de que esta empresa gane el juicio. Otro de los activos que podría ser objeto de esta persecución son las empresas mixtas que Cuba tiene en la rama de biotecnología, que en Francia, en China, etcétera, también podrían ser objeto de esta persecución financiera. También, por ejemplo, el negocio del tabaco, las casas de lavano. Son 151 casas de tabaco de la Casa de Habano, de esta franquicia regada por todas partes del mundo. También es un objetivo. Habano S.A. factura más de 500 millones de dólares todos los años. Y eso sería un atractivo importante para estos buscadores de estos fondos que les han sido negados. Cualesquiera que sean los escenarios resultados de este juicio, gane o no el Cuba, en este caso Cuba, que no tenga que pagar o tenga que pagar, al final el mensaje va a los inversionistas, a las empresas y a los hombres de negocio que miran con atención el mercado cubano y que todavía desean invertir en Cuba. Hay un antecedente. Hace 40 años le prestaron X cantidad de millones de dólares y no se las han pagado. 40 años después sucede un juicio que si ganan, afortunadamente, les pueden perseguir los activos y tratar de cobrarlos. Si lo pierden, más nunca van a ver el dinero. Entonces, ese es el mensaje que deben tener los inversionistas cuando miran Cuba como una oportunidad de inversión. Es bueno también recordar que Cuba tiene unos antecedentes muy fuertes a la hora de extorsionar y robarse el capital de los empresarios que invierten en Cuba. Y como ejemplo de eso tenemos a Stephen Purvis, el inversionista inglés que logró la inversión del Hotel Saratoga y de un campo de golf en Cuba. Al final terminó preso y defalcado. Otro de los ejemplos que podemos mencionar son los empresarios canadienses Jacobian y Tomajian, ambos con empresas importantes en Cuba, que fueron puestos en prisión y a los cuales le confiscaron sus empresas, una por valor de 30 millones de dólares y la otra por valor de 100 millones de dólares. Entonces, aquí la cuestión es, ¿quién es realmente el verdadero buitre? ¿Es esta empresa que compra una deuda, se arriesga, salva al que le deben y le pretende cobrar al gobierno cubano, o es el gobierno cubano que nunca paga el verdadero buitre? O sea, que usted puede sacar sus propias conclusiones.